Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy. En las lecciones anteriores, vimos cómo el bautismo jugó un papel prominente en la predicación de los apóstoles. Observemos algunos ejemplos que en el libro de los Hechos se nos presentan, y nos fue notorio que en cada uno de ellos el bautismo fue la acción persistente o constante. Ahora bien, el análisis de aquellos ejemplos nos ha llevado a concluir al menos lo siguiente. En primer lugar, que el bautismo es una orden o un mandamiento del Señor Jesucristo, tal como se lo manifestó a los apóstoles en la Gran Comisión. En segundo lugar, que el propósito del bautismo es el perdón de los pecados, como leímos en Hechos 2:38, o para lavar los pecados, como vimos en Hechos 22:16. En tercer lugar, que el bautismo requiere del agua como elemento esencial. Por último, concluimos que el bautismo fue una acción inmediata, aun si la hora pareciera inconveniente, como en el caso del carcelero de la ciudad de Filipos. Todo esto nos ha llevado a considerar, sin la menor duda posible, que el bautismo es necesario para la salvación. Pero preguntémonos, ¿sería justa esta conclusión sin analizar el tema del bautismo a la luz de todo el Evangelio? ¿Qué dicen las diferentes epístolas del Nuevo Testamento acerca del bautismo? ¿Confirman lo que hemos estudiado anteriormente o por el contrario, lo niegan? En esta lección examinaremos a la luz de las cartas escritas por el apóstol Pablo el tema del bautismo y comenzaremos a considerar esto mismo a partir de lo escrito a la epístola de los Romanos. En primer lugar, Pablo nos informa que el bautismo es una sepultura espiritual. Así se nos confirma en Romanos capítulo 6, versículo 3. Pablo allí pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto quiere decir que cuando somos bautizados, somos crucificados o muertos espiritualmente con Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se hace evidente, por lo tanto, que a través del bautismo morimos de forma espiritual. Pero en segundo lugar, Pablo nos informa también a través de la misma epístola que el bautismo es la resurrección espiritual del hombre. Esto quiere decir que así como el bautismo simboliza la muerte espiritual del hombre pecador, también simboliza el renacimiento a una nueva vida, hablando desde el punto de vista espiritual. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 nos confirman esto mismo. Allí leemos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vemos entonces que el bautismo involucra la muerte o la destrucción espiritual del viejo hombre. Romanos 6:6 añade, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Pero también el apóstol Pablo nos dice que el bautismo involucra la resurrección espiritual de aquel hombre pecador.
Así lo leemos en versículo 4, donde dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así pues, morimos al pecado por medio del bautismo, y esto nos hace libres del pecado mismo. Pero también, por medio del bautismo, somos resucitados espiritualmente, lo cual nos hace servidores del Señor. Y todo esto sucede al momento del bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 7 y 8 dicen: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. El versículo 11 de Romanos 6 nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observemos cuidadosamente lo siguiente. En primer lugar, Pablo nos dice que el bautismo simboliza cosas que ya habían ocurrido o que ya sucedieron. Muchos dicen que este es el propósito del bautismo y a menudo citan este pasaje como prueba de ello. Pero al leer cuidadosamente estos textos, Pablo no dice tal cosa. Lo que Pablo dice es que estas cosas suceden al momento del bautismo y no antes de él. Por tanto, somos muertos con Cristo por el bautismo, como lo manifiesta Romanos capítulo 6, versículo 4. En consecuencia, es en el bautismo como somos libres de pecado. Allí también, en Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol nos informa que somos resucitados con Cristo por el bautismo, y con ello nos hacemos servidores del Señor. Estas y todas las demás bendiciones mencionadas por el inspirado apóstol Pablo se nombran de una persona al momento del bautismo y no antes de él. En segundo lugar, observemos también lo que Pablo manifiesta respecto de aquel que ha sido bautizado en Cristo. Romanos 6, 4 y 5 dicen: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Las bendiciones que allí se nos describen solo se aplican a las personas que han sido bautizadas. Estas mismas personas son quienes espiritualmente han muerto con Jesucristo y por lo tanto son libres del pecado. Estas mismas personas son quienes espiritualmente también han resucitado a una vida nueva y llegan a ser servidores del Señor. Entonces, ¿con qué argumento bíblico podríamos afirmar que una persona, sin ser bautizada, ha muerto a sus pecados y ha resucitado espiritualmente? ¿Cómo podríamos establecer que el viejo hombre ha muerto si no por medio del bautismo? ¿Cómo podríamos decir con plena certidumbre que una persona sirve al Señor sino después de ser bautizada? Es el bautismo lo que nos hace libres de pecado. Es el bautismo lo que nos hace nuevas criaturas. Es el bautismo lo que nos hace servidores del Señor. Y todo esto es lo que manifiesta el apóstol Pablo cuando escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, acerca del tema del bautismo. En la próxima lección analizaremos el mismo tema, el bautismo, pero a partir de la carta escrita por el mismo apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Galacia. Les invito para que me acompañen en la próxima lección, donde seguiremos tratando este importante tema. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis amigos.